Hola, quiero darle la más cordial de la bienvenida a este video donde hablaremos claramente sobre qué es el chipset, sus aplicaciones y sus fabricantes. Como su introductora, me alegra mucho que estén con nosotros aprendiendo un poco más. Quisiera empezar por darles a conocer qué es el chipset. Bien, el chipset es un conjunto de circuitos situados en la placa base, pensados para que funcionen como si fuera uno solo y realicen las funciones de la placa. Cada uno tiene una misión específica y hacen que sean responsables de la comunicación entre los demás elementos del equipo informático. Podrían ser disco duro, microprocesador, memoria, entre algunos otros. La arquitectura actual del chipset, denominada Puente Norte, Puente Sur, está basada en una doble división estratégica funcional del mismo, en base a la velocidad de los tipos de dispositivos que se pueden conectar. Aparecen las placas ATX y se sitúa en la parte norte de la placa junto a la CPU y a la memoria. Se encarga de gestionar la memoria, comunicación con el procesador, los puertos gráficos, comunicación con los demás componentes del equipo a través del puente sur. Antiguamente los puentes norte también gestionaban los puertos PCI y aunque actualmente los PCI los gestionaba el puente sur. Las aplicaciones del chipset en la placa base es principal, ya que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentará alguna interfaz de dispositivo. El puente norte o NOR bridge se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador y la memoria RAM, el puerto gráfico AGP o el PCI Express de gráficos y las comunicaciones con el puente sur. Al principio tenía también el control del PCI, pero esta funcionalidad ha pasado al puente sur. El puente sur o South Bridge controla los dispositivos asociados como son la controladora de discos IDE, puertos USB, FireWire, SATA, RAID, ranuras PCI y una larga lista de todos los elementos que podamos imaginar integrados en la placa madre. Es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos. Hoy en día los fabricantes más importantes del chipset son las compañías Intel, Nvidia, Silicon Integral Systems, AMD, ATIC Technologies, Ambia Technologies. Las características más importantes de un chipset en un microprocesador son el número de núcleos, número de cache, bus de datos, velocidad del procesador, consumo de energía. El principal impulsor del chipset en los últimos años ha sido Intel, que además de dominar en los microprocesadores, tiene una importante posición en este mercado. Los microprocesadores más usados actuales por parte de Intel son Intel Core i7 T, que tiene una memoria cache de 8 MB, 2.0 MHz de velocidad, tiene número de núcleos 4 núcleos, tiene 35 máximo de potencia, tiene una memoria de DDR4 y de gráficos tiene Intel HD Graphics 530. También tenemos lo que es Intel Core i 6700K.
Esta tiene una memoria de 8 MB, una velocidad de 4.0 Hz, 4 núcleos, 91 máximo de potencia, tiene igual una memoria DDR4 y tiene una Intel Graphics 530. Por parte de AMD tenemos lo que son los procesadores AMD Unlocked FX. Este tiene memoria cache de 16 KB, velocidad de 4.7 Hz y contiene 8 núcleos. También tenemos lo que es el AMD Sempron. Este tiene una memoria DDR2 de 2 GB hasta 4 GB, memoria cache L2 de 512 con bus de 1600 MHz y tenemos un procesador de 2.3 Hz. En los modelos ya reales, los chipsets son una de las partes más determinantes en el funcionamiento de las computadoras, como por ejemplo la computadora HP Pavilion 20 All-in-One con un procesador AMD E1-1500 y el chipset AMD A68FCH. Las capacidades del chipset son las siguientes: en la placa madre Entry FM2, sockets de memoria para 2 DDR3, sockets de procesador, ranuras de expansión y un socket para mini tarjetas PCI Express de media altura. Realiza una conexión de alta velocidad entre el procesador y la memoria RAM y los demás dispositivos de la computadora. Por otra parte, el servidor PowerEdge 1800 utiliza procesadores Intel Xenon TM y el chipset Intel 7220 para proporcionar impresionante velocidad de 800 MHz en un bus frontal, creado así en una vía rápida para mover datos entre la memoria y el procesador. El procesador Xenon de 64 bits para procesamiento adecuado, con un bus de entrada USB SATA 3.0, unidad de disco SSID de 16 a 30 GB dependiendo de las pistas de los discos, video Radeon 700 y controladores de disco de alta velocidad. A continuación, les presentaremos las entrevistas realizadas a los alumnos del Tecnológico de Pachuca, así como también a un docente del CETEC y a un experto sobre el tema. Bienvenidos. Hola compañero, ¿cuál es tu nombre? Sergio Vargas. ¿Puedo hacer una entrevista? Pues aquí. Ok, ¿sabes qué es el chipset? Sí, creo sí. ¿Sabes cuál es su función o cuál es la importancia dentro de una computadora? Creo es como el núcleo de la... No el núcleo, sino una parte importante de la motherboard. Y bueno, de eso depende tu procesador que le vayas a poner a la motherboard, ¿no? Tiene que coincidir el chipset del procesador y de la motherboard. Y ya es lo único que sé. Ok, muchas gracias. Hola compañero, ¿me permite hacerte una entrevista? Hola, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Fausto Martínez Ángeles. ¿Y de qué carrera? Estoy estudiando ingeniería industrial. Ok, te voy a hacer dos pequeñas preguntas. ¿Sabes qué es el chipset? No sé. Y más o menos, ¿qué te imaginas que sea? Pues yo creo que es un chip, un componente de una computadora importante, a ver, con una función importante. Ok, muchas gracias. Hola, compañeros. Hola, buen día. ¿Me permitirías hacerte una entrevista? Claro que sí. ¿Me podrías dar tu nombre, tu carrera y tu semestre? Sí. Soy Braulio González Cruz, soy de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial y voy en cuarto semestre. ¿Sabes qué es el chipset? No, la verdad no. ¿Me podrías decir como qué te imaginas que es? La verdad supongo que es algo de las computadoras, ¿no? Un chip que debe de ayudar a algo a las computadoras, ¿no? ¿Te puedo hacer una entrevista? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Héctor Arcadio, ¿De qué carrera eres? de Ingeniería Civil. Ok. ¿Tú sabes lo que es un chipset? No, ¿No sabes? No. ¿Te imaginas qué es lo que es un chipset? un chipset, pues supongo que es algo de computadoras, ¿no? Y pues no sé en qué parte de ella esté o cómo, o para qué sirva, qué sea, qué función tenga. Ok. ¿Pero no te imaginas cómo está estructurado o dónde vaya puesta en la computadora? Pues bueno, sé que la pieza principal de una computadora, o por lo menos en donde está todo integrado, es la tarjeta madre. Ok. Y pues supongo que está ahí. Ok. Gracias. ¿Quieres hacerte una entrevista? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Javier.
¿De qué carrera eres? De Ingeniería en Sistemas. ¿Sabes qué es el chipset? Bueno, es un conjunto de circuitos integrados que están dentro de la tarjeta madre. ¿Sabes si tiene alguna importancia dentro de un centro de cómputo? Bueno, Pues una computadora. podría ser que controla la entrada y salida de una tarjeta de video. Muchas gracias. De nada. Hola, a continuación estamos haciendo la entrevista a un docente de la escuela CETEC Pachuca. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Me llamo José Antonio Porras Aguilar. Ok, ¿y me podría decir de dónde es egresado? Mira, yo soy egresado de aquí mismo, ¿sí? Y tengo una carrera técnica. Ok, le voy a hacer dos preguntas. Claro. ¿Sabe qué es el chipset? Claro que sí. ¿Y me podría decir cuál es su funcionamiento o su importancia para usted? Ok, bueno. El chipset, como su nombre lo dice, es el conjunto de chips, ¿sí? Estos son muy importantes. Existe el chipset norte y el chipset sur. El chipset sur se encarga de controlar los dispositivos básicos y el chipset norte se encarga de la memoria RAM, el video y el microprocesador. ¿Y qué tan importante es en un CPU? Ok, es muy importante porque de él depende la funcionabilidad y las tecnologías del micro y de la memoria, así como el video. Entre mejor tengamos un chipset, es más la aceleración que va a tener la motherboard. Muchas gracias. Sí, claro. Nos encontramos aquí con el experto en informática y nos va a explicar un poquito sobre ese chipset. ¿Cuál es su nombre? Sergio Vargas Castillo, servidor. ¿Nos podría decir de dónde egresó y cuál es su función aquí dentro de esta empresa? Bueno, soy egresado del TEC de Pachuca, de la carrera de la licenciatura en informática. Estamos aquí en la dirección de bibliotecas y documentación. Esta es la pequeña oficina de informática. Mi función principal es mantener operando la red de comunicaciones y a su vez los equipos de cómputo, diseñar algunas aplicaciones y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo. Ok, ¿me podría decir qué sabe acerca del chipset y cuál es su importancia dentro de una computadora? Bueno, el chipset es, como tú lo debes de saber, la investigación que ya has hecho, es el conjunto de chips, el conjunto de circuitos que nos permiten la comunicación directa, es el que se entiende de manera directa con el procesador. Anteriormente, cada chipset está diseñado para un procesador en específico. Tomamos en cuenta que AMD diseña sus propios chipsets que cumple ciertas funciones con su procesador y su placa base, así como lo es Intel. Recuerda que son dos arquitecturas completamente diferentes. La arquitectura de AMD va directamente, todo lo enfoca directamente al procesador e Intel lo procesa mediante sus chipsets que trae en las placas base. Actualmente ya solamente traen un chipset el cual viene integrado en el procesador y viene otro en la parte externa de la placa base. Okay. Muchas gracias. Como equipo, llegamos a la conclusión de que el chipset es fundamental para la comunicación entre los diferentes elementos que conforman a la placa madre, es decir, el procesador, la placa de video, memoria RAM y ROM, tarjeta de expansión, entre otros, y lo hacen a través del uso de los buses. Un chipset está diseñado con base en la arquitectura del procesador, permitiendo que este tipo de procesadores funcionen en una placa base. Su importancia radica en que permite que la placa madre sea el eje principal de todo el sistema de hardware de nuestra PC. De la calidad y características del chipset dependerán obtener o no el máximo rendimiento del microprocesador, las posibilidades de actualización del ordenador, el uso de ciertas tecnologías más avanzadas de memoria y periféricos,